Recuerdo siempre que en unas reuniones de oración alguien estaba con un dolor de cabeza, ya se había acabado la reunión, tengo un dolor de cabeza, tengo terrible. Bueno, venga, oramos. Yo hice una oración, pero créame que no fue larga la oración. El ratito se me acaba de quitar. Hasta yo me sorprendí, ¿verdad? Se me acaba de quitar. Creo que ha sido una de las sanidades más rápidas que yo haya visto. Entonces el elemento fundamental es que la fe, él le creyó a Jesús. Y Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8 vamos a compartir. Mateo capítulo 8, solo 4 versículos de Mateo capítulo 8. Hoy, como siempre, tenemos nuestro tiempo para orar por sanidad. Dice Mateo capítulo 8 del 1 al 4, cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Bueno, recordemos que cada domingo o último domingo estamos hablando de la sanidad y elegimos un texto de la Biblia y nos metemos con todo el tema de la sanidad. Hoy vamos a hablar de la sanidad de un leproso. Y quiero que miremos un poco el contexto de lo que dice la Biblia, cuál era la vida de un leproso. Porque yo siempre digo que a veces uno lee la Biblia, uno la lee rápidamente y a veces se nos olvida todo lo que hay detrás de un texto tan profundo como este. Rápidamente les voy a contar acerca de lo que sucedía en el tiempo bíblico con la lepra. Si bien es cierto, hoy no es una enfermedad común, ha sido superada porque hoy en día hay cualquier cantidad de adelantos a nivel de la ciencia. Para nadie es un secreto, usted investiga que todavía hay países que no han podido superarla y tiene que ver con las diferentes deficiencias que están viviendo en el tema de la salud. Pero, por ejemplo, les cuento que la lepra aparece 40 veces en la Biblia. Cuando uno lee el libro de Levítico nos detalla cuál era el procedimiento que había que hacer con el leproso. Una de las cosas era que el sacerdote oficiaba o digamos daba como el diagnóstico si una persona tenía lepra o no. La persona tenía que ir al sacerdote y el sacerdote identificaba si tenía lepra o no. La lepra, cuando uno va a la Biblia, es comparada con el pecado, sobre todo por su poder destructivo con el pecado. Una de las cosas que vivían los leprosos era terrible, porque los leprosos eran marginados de la sociedad, eran odiados. Dice la tradición que, por ejemplo, solo se podían, como saludarlos a 45 metros en algunos casos, imagínense, ¿verdad? Y claro, uno se pone a pensar, si en la época del COVID, cuando se alborotó la vaina, ¿cierto? Uno saludaba como que de lejos, ¿no? Porque ¿qué tal que me contagies? Ahora, imagínense en la época bíblica donde no había sanidad para eso. Se dice que el leproso estaba la muerte y luego seguía la lepra. Alguien dice que cuando alguien caía con lepra, era casi considerado como alguien que estaba muerto. No había esperanza para esa persona. Y le voy a contar un poco qué era lo que pasaba con el leproso. Cuando yo lo leí, dije, Dios mío, tremendo lo que le pasaba al leproso, para que podamos entender la dimensión de la sanidad. Por ejemplo, los leprosos eran sacados de la ciudad y los mandaban a vivir en unas cuevas, por allá exiliados, separados. ¿Y qué era lo que pasaba con el leproso? A ver, ¿cómo empezaba la lepra? La lepra empezaba con unas manchas rojas. Esas manchas rojas luego se hacían más grandes y se ponían blancas, tenían cierto brillo y luego las manchas se esparcían por el cuerpo. Luego que se esparcía por el cuerpo, el pelo se empezaba a caer, luego el pelo de las cejas se empezaba a caer, luego con el tiempo las uñas de las manos y de los pies empezaban a caer, ¿no? Y luego avanzaba el deterioro, las uniones de los dedos de las manos y de los pies se podrían y entonces se empezaban a caer.
Eso es lo que le empezaba a dar al leproso. Al leproso se le empezaban a caer partes del cuerpo, no solamente de la piel, del cuerpo, increíble. Las encías empezaban a encoger hasta que no podían sostener los dientes, calculen. Y entonces, ¿qué pasaba? Se empezaban a caer. Luego la lepra empezaba a comerse la cara. Y entonces empezaba a caerse la nariz, el paladar se podría, los ojos empezaban a podrir, hasta que pero la víctima finalmente moría. Imagínense, cuando yo empecé a leer lo que le pasaba al leproso, yo decía, terrible. Y cuando cuando no les había pasado todo eso, ellos tenían que ir muy andrajosos y iban caminando y decían, leproso, leproso, para que la gente escuchara y la gente, ¿qué hacía? Se hacía a un lado. Tenían que gritar que ellos estaban enfermos, eran exiliados, eran sacados. Y entonces, claro, decían y dicen que la lepra se parecía al pecado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque inicialmente la lepra, cuando comienza, la persona no es consciente. El igual es el pecado. Generalmente en sus primeras etapas la lepra no produce dolor, se pierde la sensibilidad. Y eso es lo que sucede con el pecado. Pero no vamos a hablar del pecado, sino de la sanidad. Estamos hablando de lo que pasaba con el leproso. No sabemos cuál era el estado del leproso, de esto que les he contado en este momento. Pero la Biblia dice que este leproso experimentó sanidad. ¿Y cómo experimentó sanidad? Yo quiero que rápidamente revisemos los pasos como él experimentó sanidad. Primer paso, dice que Jesús bajó y él lo que hizo fue que acercarse. El leproso se acercó a Jesús. Primer paso para toda sanidad, acercarnos a Dios. Sé que suena como muy obvio, pero a mucha gente le cuesta acercarse a Dios. Aún venir a una reunión como esta es una manera como yo le expreso mi deseo de ¿qué? De acercarme a Dios. Toda sanidad empieza con ese proceso. Y él obviamente tuvo que vencer muchas cosas, el leproso. Tuvo que vencer el desánimo. Hasta ahora no se tenía registro que alguien hubiese sido sanado de la lepra. Luego él tenía, tal vez ya, pero nadie ha sido sanado. Romper el rechazo de que le dijeran no se acerque. Romper con la vergüenza. Le tocó romper con muchas cosas para dar ese paso hacia dónde, hacia la sanidad. Pero él tomó la decisión de acercarse. Una de las cosas que yo he aprendido con el paso de los años es, Satanás tratará por todos los medios que usted no se acerque a Dios. Porque él sabe que si usted se acerca, usted va a experimentar sanidad. Y él va a tratar siempre de poner cualquier cantidad de distracciones para que usted no se acerque a Dios. Porque cuando usted se acerca a él y se mete con Dios, Dios va a hacer una obra, como dice Filipenses 1:6, que la va a ir perfeccionando. Entonces, ¿cuál es el camino? Este título es un título general, pero si le pudiéramos colocar un título a este tema, es el camino de la sanidad, el sendero de la sanidad. Y el primer paso, ¿cuál es? Acercarse. Por eso, obviamente nosotros podemos interceder por otras personas. A veces le dicen a uno, claro, podemos interceder y claro que Dios escucha la intercesión. Pero es muy importante también que cada persona tome la decisión personal de ¿qué? De acercarse. Porque ahí empieza el proceso de sanidad. Lo primero que él hizo fue acercarse. Lo segundo que está ahí, dice la Biblia que él se postró. Y ahí el mismo texto nos va diciendo, ¿no? Primero, se acerca. Dos, luego, ¿qué hace? Se postra. ¿Qué quiere decir? Se rinde. ¿Qué quiere decir? Tener un corazón humilde para decirle, Señor, yo te necesito. El segundo proceso o paso mejor de toda sanidad es decirle, Señor, me vengo a rendir ante ti. Me importa y que me vean los demás, no me importa. Yo me voy a rendir. Ahorita, por ejemplo, ahorita que tengamos nuestro tiempo de oración, derrame su corazón.
usted no le importa, a él no le importó porque era de vida o muerte. ¿Y él qué hizo? Él se postró. Y entonces algo maravilloso, él le va a decir, si usted lo lee ahí, dice que él le dijo a Jesús lo siguiente, le dijo, uno, Señor. Reconoció él señorío de Jesús, Señor. Y luego dice algo que yo nunca me había pillado, analizado. Él le dice, si quieres, puedes sanar. Es importante aclarar que él estaba convencido que Jesús lo podía sanar. La pregunta del leproso no era, ¿será que me puede sanar o no? No, él sabía que lo podía sanar. Es si Jesús quería. O sea que el punto es que él tiene fe en Jesús. Si quieres, o sea, no dudo de que puedas o no sanar, es si tú quieres, sé que me puedes sanar. El tercer elemento o cuarto, si vamos allá anotando, es tener que fe para creer que Él lo va a hacer. Mire, los tiempos de sanidad no son fáciles. Orar a veces por sanidad no es fácil, porque a veces uno, claro, nosotros dudamos. ¿Será que Dios lo va a hacer o no? Pero su parte es tener ¿qué? Fe. La parte de Dios, ¿cuál es? Yo eso lo he aprendido con el paso del tiempo. Muchas veces llegué a entrar en crisis, a veces, obviamente le sigue pasando, Señor, voy a orar, ¿será que va a pasar o no? Pero yo he aprendido una cosa, yo oro y Dios ¿qué? Actúa. Yo recuerdo siempre que en unas reuniones de oración, alguien estaba con un dolor de cabeza, ya se había acabado la reunión, tengo un dolor de cabeza, tengo terrible, bueno, venga, oramos. Yo hice una oración, pero créame que no fue larga la oración. El ratito dice, se me acaba de quitar. Hasta yo me sorprendí, ¿de verdad? Se me acaba de quitar. Creo que ha sido una de las sanidades más rápidas que yo haya visto. Porque a veces uno no voy a orar. Y bueno, no, ya se estaba acabando. Hagamos la oración. Eso fue en un instante que se le quitó a esa persona. Yo me quedé sorprendido. Yo mismo me sorprendí. Pero creo que esa persona me tuvo la fe para creer. Yo no me voy a ir. Y yo quiero que oren por mí. Entonces el elemento fundamental es que la fe, él le creyó a Jesús. Y la pregunta de él no era si me sana o no, es si quieres, puedes sanar. Y entonces, bueno, ya conocemos lo que dice más adelante. ¿Qué hace Jesús? Si usted lee en detalle, Jesús primero que hizo, extendió su mano y lo tocó. Y Jesús hace algo que nadie estaba dispuesto a hacer con el leproso. Porque tocar al leproso era inmediatamente usted estaba contagiado. Y aquí es donde nosotros tenemos que creer en el poder de Jesús. Porque la lepra no se le pasó a Jesús. Los microorganismos, ¿cierto? Todo lo que hay envuelto en esta enfermedad tan terrible no fue capaz. Cuando yo, tratándolo de explicar científicamente, cuando intentó ingresar en ese cuerpo, no pudo penetrar. Se encontró con ¿qué? Con el poder de Jesús. Al contrario, el poder de Jesús penetró en el cuerpo del leproso. Y dice la Biblia que recibió sanidad. Jesús dijo, primero extendió su mano, le tocó. Yo siempre pensaba, ¿hace cuánto a este hombre nadie lo tocaba? Nadie, no sé, le ponía una mano, lo saludaba. ¿Hace cuánto? Hace muchísimo tiempo. Esta es una manera particular de Jesús de sanar, porque hubo otras sanidades donde no tocó a la persona. En este caso, ¿qué hizo Jesús? Lo tocó. Y aquí es para que entendamos que Jesús sana de muchas maneras. A 10 leprosos, ¿alguien se acuerda que les dijo? Vayan allá y en el camino fueron sanados. No los tocó. A este lo tocó. Y aquí yo aprendo algo en cuanto a la sanidad. Es que Dios no siempre actúa como yo que quiero. Por eso no trate de estandarizar la sanidad.
Porque uno muchas veces dice, ay, ya sé Dios cómo sana. Esto y esto. Ustedes me han escuchado, Dios a veces sana de la manera más extraña. Un general, Naamán, va a ser sanado y llega donde Eliseo, y Eliseo le dice, bueno, vaya, métase al Jordán. ¿Y qué dice Naamán? ¿Cómo? Si Abán y Farfar son mejores ríos que este charco, que este pozo. Se enoja a Naamán. Y los soldados le dicen, pero jefe, si él le dice algo más difícil, usted lo hubiera hecho. Pues si dijo que se metiera ahí, métase allí. Porque Naamán, ¿qué dijo? Yo esperaba que él saliera y levantara la mano. Porque uno muchas veces dice, tiene que ser así la sanidad. No es que Dios se va a manifestar de esta forma, es que tiene que pasar de esta manera. Y a veces no siempre es así. Y es lo que le pasa en este caso al leproso. Jesús en su soberanía decide extender su mano, tocarlo y recibe la sanidad. Dice el relato bíblico que al instante fue sanado. Y entonces Jesús le dice dos cosas a este leproso. Le dice que ve al templo, porque era lo que tenía que hacer un leproso en Levítico. Ve al templo, tienes que ir al templo. Y yo entendería hoy, una de las aplicaciones hoy es que después de la sanidad, yo tengo que ir a la casa de Dios. El templo también representa que la iglesia. Pero ir a la iglesia a estar agradecido, a asumir un compromiso por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Le dice, ve al templo. Y luego le dice otra cosa que aparece por ahí. ¿Qué le dice que presente? ¿Una qué? Una ofrenda, que en aquella época era lo que él, de acuerdo a lo que tenía, podía presentar. Nadie estaba exento. Aún los que estaban en mayor escasez decían, no, por lo menos lleve, aunque sean unas palomas, lleve algo. Este leproso probablemente no tenía mucho, pero lleva algo. Y aquí yo entiendo algo maravilloso cuando hablamos de la generosidad. Y es que la generosidad nunca puede ser una obligación. El dar nunca puede ser por presión. Si una iglesia hace eso, es algo terrible. Aprendo una vez más que el dar en la Biblia es fruto de ¿qué? De un corazón que está agradecido. Ve al templo y presenta tu ofrenda. Yo me imagino cuando el leproso entró a la reunión. Usted se imagina a todo el mundo, ¡wow! Porque lo vieron entrar. Alguien dice que esto a una él le devolvió la dignidad, volvió a entrar a un sitio donde se sentía aceptado. Él entra, yo me imagino feliz, probablemente bien vestido, no sabemos, probablemente oliendo y la gente lo miraba, pero ese fue el leproso. Y él va entrando y entra al templo y presenta su ofrenda. Nuestro dar, su dar, nuestro dar, tiene que ser motivo de la gratitud. Si Dios ha hecho algo en usted, su dar, sus diezmos, su ofrenda, tiene que ser por lo que Él ha hecho. Si Él ha hecho algo, pequeño o grande, entonces usted lo hace, nunca por obligación. Y esto es lo que hace este hombre. Cuando vemos entonces la vida del leproso, vemos la vida de alguien que caminó hacia el sendero de la sanidad. Y esa es la aplicación que yo quiero que hoy cada uno de nosotros interiorice en su corazón. Dios quiere hacer su obra, pero el paso está en que decidamos acercarnos a Él. Yo puedo estar en una reunión como estas, pero mi mente y mi corazón pueden estar ¿en dónde? En otro lado. Yo puedo estar físicamente en un sitio, pero puedo estar lejos en otro. No, si yo me acerco y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero hoy ver tu gloria. Así que familia, en el tiempo que nos queda, vamos a ponernos en pie o allí la posición que elijas delante del Señor. Vamos a hablar con Dios y vamos a